Hola, ¿qué tal? ¿Habías oído hablar de las láminas de Rorschach? El día de hoy revisaremos un tema que puede ser muy interesante cuando hablamos de la evaluación de la personalidad. Antes de pasar a las láminas de Rorschach, tenemos que hablar de las pruebas proyectivas de la personalidad. ¿Qué son estas? Son pruebas que muestran estímulos ambiguos y se dicen ambiguos porque no aluden a una respuesta aprendida al examinado, como pueden ser manchas de tinta, imágenes o frases incompletas, y se les pide que respondan de alguna manera. Los estímulos que se presentan deben ser preferentemente nuevos para el sujeto que está realizando la prueba, y además se suelen realizar de forma no estructurada, es decir, que pueden realizarse con preguntas muy abiertas, sin un orden preestablecido, y se pueden hacer ciertas preguntas nuevas conforme vaya saliendo en la entrevista. Y bueno, estos dos puntos hacen que estandarizar las pruebas proyectivas sea algo mucho más complejo. De hecho, podríamos pensar que la estandarización no es hasta el momento el objetivo principal de este tipo de pruebas. Luego hablaremos más de la estandarización. El objetivo de estas pruebas es que la persona proyecte, si eso tiene sentido, sus actitudes, motivaciones y características de personalidad en determinadas situaciones. Consideramos que sería más fácil recabar información de su entorno, hacer preguntas directas u observar su conducta en situaciones más cotidianas, pero ese no es el tema de este video. Por lo general, los entrevistados no son conscientes de la verdadera naturaleza o propósito de la prueba, y según la perspectiva psicoanalítica, las pruebas tocan las necesidades, motivaciones inconscientes del individuo o las dinámicas de percepción y motivación. El punto puede ser tener un punto de vista de la persona en una faceta más amplia, en lugar de una sola dimensión como alguna de las pruebas convencionales. Pero bueno, ahora vamos al tema del video. ¿Cómo es que surgieron las manchas de Rorschach? El psiquiatra suizo Hermann Rorschach ideó la técnica en 1921. Un test de Rorschach consiste en una serie de láminas que muestran manchas de tinta con diseños simétricos. A pesar de la complejidad de la estandarización de las pruebas proyectivas, existen estandarizaciones del test de Rorschach, y según cada versión, es el tipo de preguntas que se hacen al ver las láminas. Por lo general giran en torno a dos puntos: ¿qué ven en las manchas? ¿Y qué características de las manchas los hacen ver eso? El test de Rorschach tiene una serie de láminas en blanco y negro y otras a color. Las respuestas del cliente normalmente se interpretan respecto a una serie de pautas estandarizadas o no de evaluación. E incluso es posible que el terapeuta compare las respuestas de sus propios pacientes. El aplicador revisa qué es lo que el paciente percibe, ya sea que se fijen en áreas grandes o en pequeños detalles, o que esto tenga que ver con el color, o que se perciban movimiento, fuerza, objetos físicos. Todo es interpretado como impulsos, motivaciones y conflictos psíquicos. Hay que decir que el análisis de estas respuestas es estrictamente psicoanalítico. Entonces, por ejemplo, si un paciente ve ojos o nalgas, podría hablar de tendencias paranoides, animales feroces, tendencias agresivas, sangre, emociones no controladas, comida, dependencia. ¿Quién lo diría? Sin embargo, precisamente dentro de la interpretación existen una gran variedad de enfoques para calificar las respuestas. Uno de los más destacados es el sistema de Exner. La sistematización de Exner considera que la técnica de Rorschach es una tarea de resolución de problemas que las personas responden de acuerdo a su modo preferido de procesamiento perceptual cognitivo. La utilización de estas pruebas, aún con sistemas de calificación estandarizados, generan demasiada controversia por la complejidad que representa el que todos los evaluadores logren realizar el sistema de calificación de las respuestas de forma apropiada sin sesgos propios. Y es que imagina tener que calificar una respuesta como veo 2 camarones, unos cangrejos y un par de flores a los lados. O alguien más podría decir que en realidad ve la Torre Eiffel, palmeras con cocos y sillas derritiéndose. ¿Ustedes qué ven en las manchas? Es claro que estandarizar respuestas tan abiertas sin que se pierdan datos, se cometan sesgos o se pierda información o no se clasifique adecuadamente puede pasar. La calificación de estas pruebas está sujeta a una amplia variación. Los clínicos a quienes se les dan los mismos datos con frecuencia están en desacuerdo con respecto a la puntuación. La causa de la disparidad
Las diferencias en la orientación, habilidades, estilos personales. Esto provoca que la prueba tenga baja confiabilidad y validez. Por eso deberían usarse con precaución o no usarse, o usarse en conjunto con otras medidas de evaluación. Y aun si pensamos que la prueba tiene confiabilidad, puede tener un grado deficiente de validez. Es decir, imaginemos que muchos psicólogos estén de acuerdo en que cierta respuesta representa tristeza reprimida. Es posible que en realidad sean los clínicos quienes vinculen de manera errónea la respuesta de un paciente con la existencia de un síntoma. Entonces, ¿debería usarse este test para hacer evaluaciones? ¿Deberían sus resultados influir en decisiones de justicia en un tribunal o en la formulación de un diagnóstico? ¿O deberían quedarse como simples herramientas de exploración más que de evaluación? Algunos autores defensores como Weiner, Spielberg y Abeles declararon que un pequeño grupo de psicólogos decide qué es científico y qué no, y con base en ello exhortan a suspender la enseñanza y el uso de métodos que no pasen por su asamblea. Por otro lado, los críticos del test de Rorschach consideramos que esta prueba ha sido sobreevaluada. Sobre todo dudamos si realmente es una herramienta útil en la evaluación o tratamiento. Pensamos que la revisión de estas herramientas debería ser tan o más extensa que cualquier instrumento de uso diagnóstico en la salud, y que para muchos países como México no existe suficiente información con respecto a su uso. Además, los resultados del test pueden hacer que individuos sanos parezcan padecer algún trastorno, y no sabemos cómo esto puede generar un daño en el tratamiento a los pacientes, aunque algunos psicólogos lo están estudiando. Consideramos que, dada esta información, los psicólogos y usuarios de servicios de salud mental debemos y podemos exigir herramientas con mayor validez científica, con menos posibilidad de cometer errores por sesgos del evaluador y que no resulten en tratamientos dañinos para el paciente. ¿Tú qué piensas? ¿Qué parte de los argumentos de Rorschach tienen más sentido para ti? ¿Será necesario regular su uso o separarlo estrictamente del área científica, legal y de la salud en tu país? ¿Conoces otras pruebas de personalidad o de psicodiagnóstico con mayor validez y confiabilidad? Muchas gracias por ver nuestro video. Por favor, suscríbete a nuestro canal para que puedas ver el material que estaremos compartiendo sobre psicología basada en evidencia. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartirnos en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!